la pregunta nomás que yo me hacía, ¿qué es lo que mueve el corazón de Dios? ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Estaba pensando nomás, ¿qué mueve el corazón de Dios? ¿Qué mueve de una manera más allá de lo normal, vamos a decir, a Dios? ¿Qué es lo que le mueve a Dios? Entonces estaba meditando en esto y estaba leyendo y buscando alguna información así como para ver un poco, y encontré cosas que me parece que Dios era algo que cuando leí una frase, algo así, y leí un versículo, me parece que era lo apropiado y era lo que Dios quería que yo comunique esto para su pueblo. Y la verdad que no es lo que siempre hablamos acá a medida que va en los tiempos, los domingos y todo eso. Estamos hablando como una conferencia siempre para todos ustedes, para que puedan recibir esto de una manera especial. Entonces, ¿qué mueve el corazón de Dios? La lectura y la obediencia a la palabra de Dios, a su palabra. ¿Qué es lo que mueve? La lectura y la obediencia a su palabra. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, si nosotros miramos un poco atrás, encontramos registro de cómo hay lecciones de varias cosas que ocurrieron, cosas importantes que pasó en el Antiguo Testamento, que si nosotros hoy miramos podemos ver que eso hoy podemos seguir realizando, muchas cosas podemos realizar. Por ejemplo, hay mucha gente que hicieron cosas, personas que hicieron cosas como Moisés, como David. Muchas cosas hicieron importantes para el reino. Muchas cosas ellos emprendieron. Pero todo lo que ellos hicieron, su historia, son como ejemplo para nosotros hoy cómo mover el corazón de Dios. Esa gente no fueron dotados, capacitados de una manera especial. No fue así. Ellos fueron simplemente personas que empezaron a conocer la palabra, a experimentar, a conocer de una manera diferente, darle la importancia necesaria. Porque Dios transformó la vida de mucha gente. De muchos de los que estamos aquí, Dios ha cambiado la vida de la gente. Pero esto, ¿qué es lo que Dios, cómo te convenció? A través de su palabra. Dios a través de su palabra te mostró muchas cosas. A través de su palabra, Dios nos guía, nos orienta. Nos orienta a nosotros a manejar la cosa diferente cuando entendemos esto. Entonces, en la historia hay un montón de cosas que podemos ver cómo movió el corazón de Dios o qué movió el corazón de Dios en esa época. Por eso, miren lo que dice en 1 Corintios, por ejemplo, 11:10. Habla de esto, que todo lo que pasó en la historia y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los finales de los siglos. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Todo lo que pasó es para que nosotros aprendamos, podamos entender, darle la importancia a esto y podamos seguir, porque hemos sido cambiados y hemos entendido qué es lo que Dios hizo y qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios va a seguir haciendo a través de nosotros en este siglo. Entonces es tan importante poder ver estas cosas. La pregunta es, ¿los hombres fueron de una raza especial? Y no fueron de una raza especial. Eran superhombres con un destino predeterminado, dotados con poderes sobrenaturales, desconocidos para nuestra generación, y no eran tipos así fuera de serie. No era así. Eran tipos normales de ninguna manera. La Biblia declara enfáticamente que nuestros piadosos ancestros eran personas como tú y yo, sujetas a las mismas pasiones de la carne. Miren lo que dice Santiago 5:17. Dice, Elías era un hombre sujeto a las pasiones semejantes ¿a quién? A la nuestra. ¿Ves? Entonces, hay diferencia acá y no hay diferencia. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Te das cuenta? Entonces, si vemos todo esto, nos estamos dando cuenta que revelan un patrón a seguir. Estos hombres poseían algo diferente y no, simplemente eran hombres preparados que decidieron darle importancia a la palabra para poder entender, razonar y confiar en lo que Dios dice y esperar respuesta de Dios, confirmación de Dios por medio de su palabra para seguir desarrollando cosas importantes para Dios. Entonces se dan cuenta ustedes que hay cosas acá que Dios realmente escogió
a estos hombres para cumplir esto. Y sí, escogió, pero la cosa es que ellos dispusieron su vida, dispusieron su corazón para que ellos puedan recibir la atención y la mirada de Dios sobre ellos. Increíblemente esto pasó. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios levantaría hombres de profundo quebrantamiento en tiempos pasados y sin embargo descuidar de hacer lo mismo hoy? ¿Está descuidado eso hoy? No está descuidado. Dice que fueron ejemplos para nosotros, para que entendamos que hoy tenemos que seguir desarrollando lo mismo, con la misma pasión, con el mismo placer. Entonces, ¿qué es lo que Dios está deseando? Que nosotros podamos recibir esta palabra, entender esta palabra y seguir haciendo ese plan que Dios tiene para este siglo. Y si Dios nos levantó a nosotros, si Dios levantó a la comunidad Vida Nueva, te levanta a vos para este siglo, entonces me parece que hay algo que Dios está observando en cada uno de nosotros y como comunidad que nosotros tenemos que considerar, de una manera diferente que tenemos que considerar esto. Entonces, ¿por qué dejaría a propósito en la generación más necesitada en la historia, los de hoy? ¿No dejaría Dios eso? Sabemos que Dios no ha cambiado. Él siempre ha sido hoy, ayer y siempre. Eso dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces no ha cambiado Dios. Ha sido desde el comienzo hasta hoy la misma persona, con la misma enseñanza, con la misma palabra, para nosotros que hoy podamos levantarnos, entender que Dios tiene cada vez más cosas nuevas para nosotros. Esto que experimentamos nosotros, como estaba diciendo Pecos, ya llegó la casa, está linda, hermosa, pero ¿qué vamos a hacer el próximo paso? ¿Qué sigue ahora? ¿Ves? ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? ¿Estamos ya aquí? Y me parece que no es la idea de Dios de que nosotros nos quedemos aquí. Entonces es la idea de Dios que vayamos caminando de una manera muy especial, dándole la importancia necesaria para que Dios, conforme a su palabra, vaya mostrando, guiando lo que se tiene que hacer y algo más que va a venir para Vida Nueva y para nosotros. Pero para eso estos hombres dieron, ¿sabes qué dieron? Toda la atención y la importancia a la palabra. Entonces el punto 1 es, solo tengo un punto, pero quiero darle ejemplo de algunas personas que hicieron historia. ¿Pero por qué? Porque dieron tanta importancia a la palabra. Hace tiempo se compró algunas Biblias, Biblias, la NBI. ¿Para qué se compraron eso? Para que ustedes puedan llevar a sus casas, puedan leer, puedan entender, porque son el lenguaje entendible, entonces puedan leer. La idea era que ustedes lean la palabra, tengan tiempo para darle toda la atención. No estamos hablando de la lectura de la palabra como si fuera que hoy vamos a leer, el pastor dijo que hay que leer, vamos a leer la Biblia. No estamos hablando de eso. No estoy hablando de ese tipo de lectura. Me parece que la intención de Dios es que seamos normales y diferentes. No fuimos escogidos simplemente a una vida rutinaria. La idea es conocer de una manera profunda y no tiene que ver con la edad aún, porque desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, dice la palabra. Entonces, si desde chico vos vas siendo formado con esto, entonces conocerle de una manera profunda es la idea de Dios. Es para todas las personas. Conocer y practicar la palabra tiene su poder, tiene un cambio, va haciendo cambio en la vida de uno. Miren, ahora, esto no basta leer solamente, sin prestar toda la atención necesaria y experimentar esto. Te aseguro que si vos le das la atención a esto y la importancia necesaria, tu vida no va a ser la misma. O sea, vas a marcar una diferencia muy grande en la sociedad y en el ambiente donde te mueves. Porque si vos le das la importancia a la palabra, Dios empieza a fluir. Vos no podés agradar, no podés estar contento con algo que vos no sabés. Por eso la importancia de que vos le des a la palabra la atención y el tiempo de lectura, que vos empieces a experimentar eso que estás leyendo, de poder orar para que Dios haga algo más. Entonces, mi gente, Dios va a empezar a mover cielo y tierra para que tu vida sea transformada. Entonces, darle un tiempo a la lectura, darle un tiempo a eso. Yo no te estoy diciendo, no, tenés que leer 5 capítulos por día, no.
Te puedes proponer leer toda la Biblia en un año, dividir todo en 12 meses, toda la Biblia, y poder leer todo. Pero yo te estoy hablando de otra cosa, de concentrarte en la palabra, de poder leer, de poder darle la atención. Dios no nos llamó, no te cambió la vida simplemente para sentarte a consumir del sistema, no. Dios te llamó y me llamó para poder tener injerencia en la vida de otros. Entonces, miren lo que dice acá en 2 de Timoteo 3:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, esto es para que nosotros podamos enseñar a otros, compartir con otros. Entonces fuimos escogidos por Dios por algo y para algo. Pero miren lo que dice 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, ¿hay un propósito en esto o no? ¿Para qué Dios cambió tu vida? ¿Para qué Dios a través de su palabra se hizo conocer, hizo que vos experimentes un cambio, una tranquilidad, una paz, algo que vos nunca experimentaste? No es simplemente para eso, dice Dios, para que anuncie algo más. Lo que decía también, nosotros estamos aquí trabajando ¿para qué? Para recuperar gente, ganar gente, conectar gente con el Señor. Entonces no estamos aquí, de ahí la importancia, saber que la Biblia puede producir un efecto muy positivo. La palabra entendida, la palabra atendida, la palabra comprendida puede producir en mí y en mi estadía en este mundo algo muy fuerte en todo lo que yo haga y lo que emprenda. Puede producir algo muy fuerte. Y esto tiene que ver con experiencia, no tiene que ver con solo sentarte a leer la Biblia y te parás y te vas. Tiene que haber un cambio, tiene que producir. Ahí se produce la presencia del Espíritu, empieza a trabajar en nosotros para que esto pueda suceder. Y mi estadía en este mundo no va a ser lo mismo. Dios tiene propósito. Esto nos muestra que su palabra, por su palabra. Por eso la importancia de conocer la palabra. Si yo no conozco esa palabra, si yo no conozco eso, no puedo saber qué piensa Dios, no puedo saber qué Dios está deseando, no puedo saber qué Dios está pensando. Por eso darle la importancia para entender esto y experimentar esto, de que vamos a ir escalando, ir arriba y ver todo lo que Dios tiene. Esto ya está, pero hay algo más. Pero ¿cómo vamos a saber? Tenemos que orar y buscar esto que Dios tiene para nosotros. Y aún, como dijo Peco, la estrategia de cómo vamos a manejar la vida espiritual, la vida, o sea, como comunidad, ¿cómo vamos a manejar esto? Entonces, miren lo que dice en 2 Timoteo 3:16. Todas las escrituras, miren, es inspirada por Dios. Y esto es importante que presten atención. Es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Ves? ¿Qué es lo que acá los fines de semana, una conferencia, una palabra que te está trayendo? Y yo siempre digo esto desde acá. Cada palabra que Dios trae para nosotros es hermosa, ¿sí o no? Es hermosa la palabra que Dios trae. Entonces, si la palabra está para enseñarnos, hay que darle atención. Dale la importancia. Dice, todas las escrituras inspiradas y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. O sea, todo lo que la palabra puede hacer en tu vida, en nuestra comunidad. Es impresionante la formación que quiere hacer Dios a través de su palabra para cada uno de nosotros. Formarnos enteramente para las cosas buenas que Él tiene para nosotros. Su formación. El hecho de que vos ya sepas algunas cosas, de que yo sepa algunas cosas, no significa que ya por eso no leo más la Biblia. Al contrario. ¿Sabe qué? Hay que seguir leyendo. Hay que seguir y prestarle toda la atención necesaria, porque esto te va a motivar y te va a motivar a seguir, a emprender cosas, a hacer cosas, a jugarte por cosas y aún por las cosas espirituales. Entonces
Cuando vos ves estas cosas, a mí me anima mucho de seguir escalando, de seguir yendo para arriba. A mí me anima esto, me motiva esto a seguir emprendiendo, a seguir caminando, a seguir conociendo, a seguir dándole el tiempo y la atención necesaria para lo que Dios quiere hacer. Entonces yo quiero mostrarle nomás y quiero compartir con ustedes el ejemplo de algunos hombres que tuvieron una caminata diferente con su Creador. Y el primer hombre es Esdras. Miren, este hombre que empezó a hacer algo diferente. Y como dije al principio, eran tipo superhombre, superdotado. No eran. Eran, dice, que tenían pasiones como la nuestra, débil como nosotros. Pero hay algo, hay una diferencia en estas personas. Hay algo que hicieron ellos muy diferente quizás a muchos. Y esta semana estaba escuchando estaba mirando un video y estaba prestando atención. Y decía un predicador, decía, ¿cuándo fue? ¿Vos te acordás? Dice, ¿cómo fue que Dios usó su palabra? ¿Cómo fue que Dios trató contigo ese día que vos conociste, te relacionaste con Él y qué cambio hubo en tu vida? ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Te acordás ese día? ¿Te acordás ese momento? ¿Te acordás ese día que Dios llegó y hizo un cambio? ¿Sabes cómo Dios se revela? A través de su palabra. No hay otra forma. Dios te enseñó, se manifestó, se reveló. ¿Por qué? Porque usa su palabra. ¿Ves? Toda la semana aquí te estamos enseñando la palabra. Por eso que nosotros, si entendemos esto, tenés que darle toda la atención y la importancia a la palabra, porque esto es lo que va a renovar tu vida, va a renovar tu espíritu para que vos sigas adelante con todo el poder de Dios y sus ojos puestos en vos. Miren lo que dice Esdras 7:28. E inclinó hacia mí su misericordia, dice Esdras, delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Miren, él estaba hablando de esto, Esdras en un momento estaba hablando de este versículo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto con Esdras? ¿Por qué hizo con él este tipo de atención muy especial? En otras palabras, Dios extendió su mano envolviendo a Esdras y lo hizo un hombre diferente. Pero hay una clave en esto. Había cientos de escribas en Israel en aquellos tiempos. Todos ellos tenían el mismo llamado a estudiar, a exponer la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos el mismo llamado. Dios nos llama a nosotros, nos ha cambiado a nosotros para hacer algo en el cuerpo, para hacer algo dentro del cuerpo llamado Vida Nueva, la iglesia. Dice, ¿qué pasó o qué separó a Esdras de los otros? ¿Qué hizo que el Señor pusiera su mano en este hombre y le diera cargo sobre 50,000 personas para reedificar la ciudad de Jerusalén? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Miren, Esdras 7:10. Algo que él hizo. Presten atención. Dice, porque Esdras había preparado, ¿qué? Se preparó él. Decía, Dios tiene que hacer algo en mí. Dios tiene que, ¿sabes qué? Quiero conocerle. Quiero disfrutar de Dios. Quiero saber quién es. Quiero saber cómo piensa. Quiero saber qué dice. Quiero saber, me tiene que servir esto. Entonces él se preparó para esto, para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Cumplirla. Entonces él estaba dispuesto a darle toda la atención. No, como te dije, simplemente voy a leer la Biblia hoy porque tengo que leerle o no, ya cumplí. No, prestarle toda la atención necesaria para obedecer y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Él se estaba preparando, se estaba capacitando, no solo para él, estaba pensando en otras personas. ¿Ves? Dios nos prepara, Dios nos dice, Dios nos enseña. ¿Para qué? Todas las escrituras es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Todo esto para tu preparación, para que podamos bendecir a otras personas.
¿Te das cuenta que no es para nosotros solos? No es para que nos guardemos, no es para estar así achanchados sabiendo de la palabra, estoy lleno, satisfecho. No, Dios nos llamó para anunciar sus virtudes a otras personas. Tenemos que aprender nosotros esto de que Dios nos llamó a conectar a otras personas con Él, a que le conozca a otras personas. Pero Dios tiene que utilizarnos a nosotros. ¿Por qué? Dice, y para enseñar en Israel sus estatutos. ¿A quién le iba a enseñar? Al pueblo de Israel. Entonces, la respuesta es, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y cumplirla. Esdras hizo una decisión consciente. Él no fue una decisión emocional. Sí, Señor, hoy. Y a la semana, al mes, ya no había más nada. No fue emocional. Fue una decisión consciente. Él hizo una decisión consciente. Él determina por encima de todo conocer la palabra de Dios y obedecerla. Y él no se desvió de esa decisión. Él se dijo a sí mismo, voy a ser estudiante o conocedor de la palabra para aplicarlo, para aplicar eso en mi vida. ¿Te das cuenta? Entonces ese hombre se preparó para experimentar a Dios, él de una manera personal. De ahí la importancia de conocer a Dios, de ahí la importancia que tu corazón sea buena tierra para recibir esa palabra, para formar tu corazón, para darte todos los valores necesarios para que vos vayas adelante. Y Esdras no tuvo alguna experiencia sobrenatural que le dio un amor en sueño por las escrituras y que Dios le dijo, vos te vas a encargar 50,000 personas, vas a hacer que se arrepientan, vas a guiar a la gente. No le habló de eso. No le dijo, cada mañana vos te vas a levantar, vas a tener un amor especial, vos vas a hacer esto. No le dijo eso, nada. No se le apareció Dios de ninguna manera. No se le apareció. ¿Esa fue la forma que ocurrió? No. De ninguna manera. Mucho antes dice que Dios pusiera su mano sobre Esdras. Este hombre era diligente en conocer las escrituras. Fue diligente. No fue emocional. No fue algo que él decidió, atropelló, hizo baibaí, que en 15 días no. Esto él decidió hacerlo de una manera consciente y sabía para qué él estaba haciendo esto. Sabía para qué estaba haciendo y por qué estaba haciendo. Entonces, yo creo que nosotros podamos ver esto de una manera, de otra forma, y que nosotros podamos otra vez volvernos a buscar a esa palabra y darle toda la atención en casa, en la semana, no sé, de día, de noche, temprano, como vos quieras, a la hora que vos esté disponible. Pero me parece que Dios nos está llamando a que podamos conocerle para que su poder se manifieste, sus ojos estén sobre vos, sus ojos estén sobre nosotros, que nos envuelva y que nos lleve al lugar donde nos tiene que llevar. Diferente. Entonces, mi gente, mucho antes que todo eso ocurriera, él era diligente en buscar a Dios. Él permitió, miren, ser examinado. Como resultado, Dios vio en Esdras a un hombre que estaba lleno de su palabra. Esdras tenía hambre de la palabra y se regocijaba en ella. ¿Qué significa que se regocijaba en ella? El tipo estaba feliz. Él disfrutó. Él disfrutaba de ese tiempo de estar con Dios, porque él estaba compartiendo ese tiempo con su Dios y empezaba a fluir Dios en él de una manera muy especial. Entonces él era diligente para estas cosas, se alegraba y disfrutaba esto. En resumen, él permitió que las escrituras preparara su corazón para cualquier cosa que Dios quería que él haga. Cualquier cosa. Y esta es la razón por la cual Dios puso su mano sobre Esdras, porque fue diligente. Él disfrutaba ese tiempo con Dios. Él disfrutaba esa relación con Dios. Y no es porque Dios le dio algo, le hizo dormir, le dijo, vas a hacer esto, y se levantó y se fue así. No. Por simple hecho de buscar, disfrutar, conocer y obedecer la palabra. Y eso hizo. Entonces, me parece que si nosotros vamos a ir a otro nivel, tenemos que conocer la palabra. Tenemos que saber lo que Dios piensa. Tenemos que establecer lo que Dios dice.
Y Esdras también dispuso no solo la lectura y la oración, dispuso ayunar. Se dispuso a ayunar. Miren lo que dice en 8:21 en adelante. Y publiqué allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Qué estaba solicitando? ¿Para qué ayunó? ¿Para qué oró? Estaba buscando camino derecho, camino de bien para todos, para toda la familia, para todo Israel estaba buscando. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. El 23 dice, ayúdanos pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto. Y Él nos fue, ¿qué dice? Propicio. ¿Hubo resultado por la oración? ¿Hubo resultado por la búsqueda? ¿Hubo resultado? Nosotros oramos a las 5 de la mañana. Hay muchas cosas. Si vamos a contar aquí el resultado de nuestra oración, si hay respuestas de nuestra oración, hay muchas cosas que contar. Dios responde. Entonces, si nosotros decidimos tomar en serio y seguir y cambiar, entonces me parece que Dios está pensando en que nosotros tenemos que asumir otro rol, otro tipo de atención a esto para que Dios empiece a moverse de una manera muy diferente para nosotros, que Él sea propicio para nosotros. Dice, y partimos al río de Ahava y donde Dios, al 12 dice, del mes primero para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre ¿quién? Y nos libró ¿de qué? ¿Y de quién más? ¿Ves? ¿Les libró el Señor? Él se avergonzó de pedirle ayuda al rey. Y él dice, no, se avergonzó y no le pidió ayuda. En realidad, ¿sabes qué? Confió en lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Él confió en lo que Dios le mostró que tenía que hacer. Entonces la respuesta de Esdras nos dice varias cosas sobre la forma de pensar de un hombre diferente. Primero, Esdras confirma una y otra vez que la mano de Dios no solo está sobre unos pocos destinados, no está sobre algunos. El Señor extiende su toque a todos los que determina buscarles. No es para algunos, para cada persona que le busca, para cada persona que experimenta esto que te estoy diciendo. ¿Sabes qué? La mano de Dios se extiende sobre esa persona. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. No hay diferencia. Por eso no son superhombres, por eso no son hombres especiales, no son hombres apartados por Dios. No, fueron hombres que decidieron conocer, disfrutar, aprender de Dios, darle el tiempo y la importancia. ¿Y qué dice? Algo acá, lo que está diciendo es que la mano de Dios estaba sobre ellos. Lo bueno de Dios estaba sobre esa persona. Los ojos de Dios estaban sobre esa persona. Entonces Dios le estaba levantando a esta gente a marchar, a hacer cosas muy por encima de otro. Ya sabemos que Dios nos dotó de talentos, de capacidades, pero hay que desarrollar eso. Pero para eso tenemos que conocer, tenemos que dejar que nuestro Dios esté trabajando en nosotros por medio de esa palabra. Segundo, Esdras le dice al rey, el furor de Dios contra todos los que le abandonan. Él estaba diciendo en esencia, gracias por su oferta, rey, pero nosotros servimos a un Dios poderoso. Él es capaz de preservarnos a través de cada aspecto de la obra de la cual nos ha llamado a cumplir. Esdras tenía un sentir tan fuerte acerca de esto que las Escrituras dice que él estaba, miren lo que dice, que él estaba totalmente y realmente avergonzado de pedir al rey tropa de gente a caballo que les defendiesen del enemigo. Finalmente Esdras mandó al pueblo a ayunar. Esto nos dice que él estaba diciendo a la gente,
para aceptar la promesa de Dios, y no solo dijo, tenemos que confiar en Dios y en la palabra para seguir adelante, que Él nos va a proteger, mientras tanto sigamos así y vamos por fe. Él no le dijo eso a la gente, Él les mandó a ayunar, Él les mandó a hacer algo. Miren, según Esdras, había algo más que hacer. Él estaba diciendo, si creemos en la palabra de Dios para nosotros, pero ahora tenemos que ayunar y orar hasta que veamos que la palabra se cumpla. ¿Ves? Hasta que Dios, vamos a orar. Si tenemos que irnos, vamos a ir, pero vamos a esperar la confirmación, que se cumpla esta palabra, que se cumpla primero, y no vamos a dar un paso adelante hasta que esto ocurra. El tipo recurría a esto para que Dios le confirme, y él no iba a dar un paso con la gente si Dios no le decía que haga. Por eso entraron, ¿qué hicieron? Leyeron, oraron, ayunaron, y Dios a través de su palabra y de una manera impresionante les confirmó y dieron el paso para salir adelante. ¿Ves? Entonces, ¿qué te parece que Dios está pensando? ¿Es para unos pocos esto? ¿Es para alguien en especial? Es para todos. Es para vos. Es para mí. Entonces, si vemos nosotros esto, nosotros podemos mirar que las Escrituras siempre nos va a guiar. Y más adelante le voy a leer un salmo de esto, de que las Escrituras nos va a guiar, de que la palabra es tan importante. Y David habla de todo eso. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de todo lo que de nuestro enemigo. O sea, realmente cuando vos entendés esto, produce una relación diferente con Dios. Cuando vos empezás a darle esto, el tiempo y los momentos así, de verdad, no hablo de una hora, media hora, tomate el tiempo que vos necesitas, que sea algo espontáneo. ¿Sabes qué va a pasar? Va a pasar que tu vida va a empezar a fluir otra cosa. De tu interior va a salir otra cosa. Otra vida vas a tener, otro disfrutar vas a tener. Vos no podés vivir toda la semana con amargura, con rabia, con enojo, enojado. ¿Sabes que no podés vivir así? No podés vivir así. Yo no puedo vivir así. No se puede. ¿Sabe por qué? Porque si esto ocurre en tu vida, va a fluir. Dios va a fluir. Y va a haber otra cosa. Y este mismo principio es para nosotros hoy. Como comunidad tenemos más proyectos, mejoras para el edificio, construir para los niños, construir para Nicadi, compromiso con nuestra ciudad, con nuestro país, con los más necesitados. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero ¿qué hacemos primero? No podemos mover un dedo, no podemos hacer nada nosotros si nosotros no entendemos que Dios quiere formarnos, enseñarnos, capacitarnos y prepararnos para que podamos proyectar estas cosas que Él quiere que hagamos desde aquí a lo más importante. Entonces no puede pasar esto. Difícilmente Dios va a hacer cosas importantes si yo no paso estas cosas, no tengo experiencia con estas cosas. Entonces hablamos de que nosotros podamos realizar cosas, pero en realidad Dios te tiene que preparar, capacitar, formar para irte a otro nivel. A veces uno se la sabe toda ya, sí, no, y no le puede decir nada, está bien, pero te voy a decir algo, deja que Dios fluya en vos, deja que Dios te prepare, deja que Dios use su propia palabra para que fluya en vos, te capacite para lo que Él quiere que hagamos. Y si Dios nos levanta a nosotros como individuos, la comunidad se va a levantar a otro nivel. Hay algo más, ¿qué más viene? Y Dios nos tiene que confirmar. ¿Sí o no? Dios nos tiene que confirmar. Pero para eso, dale tiempo. Somos libres, disfrutamos la vida, está bien. Pero nunca nos olvidemos que Dios nos quiere preparar. Que Dios dice, prepara tu corazón. Que Dios dice, yo quiero trabajar, te quiero enseñar, te quiero corregir, quiero instruirte para que hagas lo justo en la vida. Quiero hacer todo eso contigo. Pero para eso hay que estar dispuesto, una decisión consciente, no emocional. Entonces,
Esto lleva recursos económicos, lo que estoy hablando, hacer un edificio para los niños, todo eso. Pero si nosotros no nos levantamos a orar, a esperar confirmación de Dios y a decirle a Dios, quiero ser parte de esa construcción, quiero ser parte de esto, aún de orar, de ayunar por esto, es muy difícil que pase. No va a venir recursos de otro lado. Dios tiene que levantar a gente aquí, proveer. Y no decir ya dar mi diezmo, sino quiero ser parte de esto. Entonces, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, Dios empieza a trabajar. Y si Dios va a traer cosas mejores para nosotros, ideas mejores, proyectos, me parece que hay cosas que tenemos que encaminar y hacer o realizar primero. ¿Sí o no? Hay cosas que tenemos que hacer primero. Entonces, todo esto que queremos hacer, construir para los niños, para todo, me parece que nosotros tenemos que entender que esto no se hace solamente con orar, sino con dinero se hace. Antes oraba yo así, Señor, dame más plata para dar. Hace mucho que no oro, vas a tener que volver a orar así. Yo no sé cómo orás vos. Dame más plata para orar. Para dar. Voy a orar para dar, al revés. Dame más plata para dar. Entonces, si yo veo que hay necesidad, puedo ayudar para eso. Entonces, yo doy lo mío, mi diezmo, pero también ver que Dios me está mostrando, me está confirmando qué voy a hacer. ¿Te das cuenta que esto no es religioso, emocional? No. Estamos esperando la confirmación de Dios. Entonces cuando vos decís, estoy seguro que Dios me mostró esto, sabes que yo quiero hacer esto y contar conmigo para esto. ¿Ves? Resultado, la añadidura se cumple en la vida de una persona. Entonces, esto lleva recurso económico, es para algunos, es recurso. Quizá hay muchas cosas que hay que hacer y no solo que tenés que orar por esto. Hay muchas cosas para hacer, pero no es solo para algunos esto, es para todos. No es obligación. Pero Dios nos llama a todos. La oportunidad es para todos, no es para algunos. Entonces mi mayor deseo es que tenga un interés muy fuerte en esto. Mi deseo es que vos te levantes y que entiendas esto y que decidas esto y que mucha gente, por ejemplo, tiene que conocer a Dios. ¿Cuánto estamos orando por ese amigo, por esa persona que algún día tiene que conocer a Dios? Así como hubo ese día un cambio, un crack en tu vida, que Dios llegó a tu vida, ese día eso tiene que llegar a otra persona. Seguramente alguien estuvo orando por vos. Seguramente alguien estuvo pidiendo a Dios por vos. Seguramente, no sé. Pero alguien te habló. ¿Sí o no? Alguien se interesó por vos. Entonces, mi gente, eso es lo que estamos acá. Mucha gente todavía tiene que conocer a Dios. Restaurar su vida, restaurar su relación con Dios. Tu propia vida tal vez. Orar por tus propios proyectos. Presentarle a Dios lo que vos querés hacer. Presentarle a Dios a dónde te vas a ir. Presentarle a Dios lo que estás queriendo, hacer ese sueño que tenés. ¿Sabes qué? Oremos hasta que Dios te confirme. Dale, metele. Es otra cosa. Dale ese tiempo nomás. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de darle ese momento y lo mejor para nosotros. Y a lo mejor vos no podés venir a orar a las 5 de la mañana. A lo mejor no puedes estar con nosotros a las 5 de la mañana acá para orar, pero sí te puedes tomar tu tiempo en tu propia casa para orar. Te puedes tomar tu tiempo a lo mejor en tu oficina para orar. Tómate un tiempo para leer, pero no vayas a dudar que de a poco va a haber un cambio grande en tu vida, un fluir muy grande de Dios en la comunidad, en tu trabajo, en el ambiente donde vos te moves. La cosa buena se va a manifestar porque Dios va a confirmar su palabra y Él no miente. Es así. Entonces simplemente quiero decirte, yo no me puedo comparar con Esdras. Simplemente no me puedo identificar con ellos y su andar. Y yo sé que no soy totalmente de su clase, pero estoy proyectando mi vida a eso. No sé qué pensás vos, pero lo que Dios quiere es que nosotros proyectemos nuestra vida a esto. Amén. Entonces, el ejemplo de Esdras. Tengo otro ejemplo, el ejemplo de David. David es un hombre realmente
Impresionante, dice que tenía el corazón de Dios. Con todos sus defectos, sus errores. David era un hombre que tuvo un nivel de relación con Dios muy, muy por encima de todo. Él cambió el curso de una nación. Y como Esdras, David llenó su corazón de la palabra. Miren lo que dice en Salmo 119. Él escribió ese salmo y en cada uno de esos versículos él estaba exaltando la gloria de lo que es la palabra de Dios. Exaltando la gloria de lo que es la palabra de Dios. La idea aquí es que David empezó a buscar, a caminar, a tener otra caminata con Dios. Cuando él empezó a tener otra caminata con Dios, él empezó a entender y a razonar de que Dios no solamente quería hacer algo con él, sino que Dios estaba pensando en desarrollar algo de alto nivel en este hombre. Entonces, para que vean ustedes el libro del Salmo, vean él cómo exalta la palabra de Dios, exalta la grandeza de Dios. Entonces, en el versículo 11, vamos a leer lo que dice acá. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón, la palabra. Ahí está. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Mira lo que dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Es el versículo 11. Vamos al versículo 16, de lo que está hablando ahí. Entonces, yo quiero nomás que ustedes vayan razonando lo que él dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Miren el versículo 16, dice esto. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras. Miren lo que dice el versículo 97. Es impresionante lo que dice David. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Todo el tiempo. Y cuando está hablando acá de meditación de todo el día, no está hablando que desde la mañana hasta la noche él estaba ahí metido. Estaba hablando de algo espontáneo, de que él podía meditar andando, haciendo sus cosas, podía meditar, podía leer, podía tomarse un tiempo. Entonces, en todo momento, él dice: oh, cuánto amo yo tu ley, meditando en esto. Miren lo que dice el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Ves? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra mi camino. ¿Te das cuenta? Entonces, la importancia de la palabra, la importancia que David le daba a esto, va mucho más allá. Mucho más allá. Sabía todo lo que la palabra podía producir a su favor. Toda la formación que él iba a tener, pensando lo que él iba a hacer y lo que él podía hacer, conociendo esta palabra, conociendo esta hermosa palabra. Y miren el último versículo, el 140, dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Ves? La pureza de la palabra, la hermosura de la palabra hace que uno pueda empezar a tener un amor demasiado especial por Dios. Entender esto. Entonces la pregunta es: ¿te anima a ver que la palabra le funcionó a David? Y si le funcionó a David, ¿te puede funcionar a vos? Si a David le hizo disfrutar y exaltar la palabra de Dios, entonces me parece que Dios no va a dejar de hacer eso mismo para la gente que hace una decisión racional y que empieza a buscar de una manera profunda, responsable y con todo el interés necesario. Dios va a hacer estas cosas. Entonces, ¿te da ánimo saber que te puede funcionar? Sí, a mí me da ánimo. Sí, a mí me da ánimo saber que le funcionó a David, entonces a mí me puede funcionar. Y si fue el ejemplo para que en este siglo yo siga haciendo, entonces me puedo embarcar muy seguro de que Dios va a seguir haciendo esto. Muy seguro. Y me parece que Dios, para llevarnos a otro nivel, tiene que suceder esto. Tiene que pasar esto en tu propia vida. Entonces, mi gente, el primero fue el de Esdras, segundo el de David y el último es el de Jeremías.
Jeremías, miren lo que dice de Jeremías. Jeremías manifiesta su deseo de comprometer el corazón a buscar a su Dios. Hallamos estos mismos patrones bíblicos en la vida de Jeremías. Este hombre también dispuso su corazón a buscar al Señor y la palabra de Dios vino a él una y otra vez. Y leemos en los profetas que la palabra de Dios siempre vino a Jeremías una y otra vez, repetidas veces llegó la palabra. Y muchos comentaristas le llaman a Jeremías el profeta llorón. Y es así, y eso es cierto, es verdad. Después de todo, él predijo la gloria venidera y el nuevo pacto. Él esto enseñó al pueblo de Israel, porque Dios le estuvo hablando, Dios le estuvo mostrando, él predijo todo esto. Es cierto. Miren lo que dice Jeremías 32:40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles el bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y esto Jeremías ya le había dicho al pueblo. Hermosa palabra. ¿Y te parece que él consiguió esto simplemente porque estaba caminando y Dios le apareció un día? No, él decidió buscar a Dios, decidió conocer a su Dios y Dios le empezó a usar para un pueblo. Jeremías 31:14 dice: y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Entonces, esto está comunicando que Dios, el favor de Dios va a estar sobre su gente, sobre nuestra comunidad, sobre las personas que integramos, sobre una nación. Estas cosas viene del Señor y nosotros tenemos que aprender a experimentar y a buscar esto. En la fuente que estamos hablando, que es inagotable, puede pasar esto. Dice: y satisfaré con abundancia y mi pueblo será saciado de bien, dice Jehová. Y yo pienso que si nosotros empezamos a tomar en serio y la búsqueda de verdad, de tomar el tiempo, esa importancia de esa palabra y obedecer esa palabra, me parece que el pueblo estará bien. Me parece que nosotros, Vida Nueva, estaremos bien, dice Jehová. Yo creo que vamos a estar bien. No sé si vos crees. Yo creo que va a pasar esto y tiene que pasar. Y pasó ya, en muchas personas ya pasó. Y miren lo que dice de Jeremías 33:8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados contra mí. Sus pecados contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. ¿Ves? Dios dice: yo les voy a perdonar. La misericordia de Dios, la gracia de Dios cada día se va a manifestar para nosotros. Su perdón, su gracia, cada día va a ser nueva para nosotros. Va a haber un cambio. Ahora, eso son buenas noticias. Y el nuevo pacto está lleno de misericordia, gracia, gozo y bondad. Pero, como pueden ver, hay una historia detrás de cada palabra de Jeremías aquí. Y esa historia, miren, incluye un quebrantamiento que va mucho más allá de la capacidad de un ser humano. Y como resultado de una búsqueda y obediencia a Dios, ha ocurrido algo muy grande a favor de una nación. Hubo un hombre que dedicó su tiempo de orar, de buscar a Dios, y esto trajo beneficio a una nación. ¿Ves? Cuando empezamos a hacer algo de esto de manera personal, va a traer beneficio a mucha gente. Vamos a traer beneficio a muchas personas, a mucha gente necesitada, a muchos proyectos que tenemos, a muchas cosas que va a haber, porque Dios nos va a levantar con otra visión, con otro espíritu para que podamos proyectar todo lo que Dios quiere hacer, con otro espíritu. Entonces, hubo un hombre acá que marcó una diferencia, dispuso su corazón, dispuso en conocer a Dios, dispuso en ser formado por Dios, y como resultado el tipo tuvo una injerencia muy grande en una nación. Entonces, nosotros, te quiero compartir esto, los jueves a las 5 de la mañana estamos orando por distintos motivos. Esta mañana estaba la señora Ruth, estaba Lilita, viene a orar, la esposa de Ale da Silva, a veces viene Ale da Silva los jueves a orar, otro señor, don Ismael, viene a orar con nosotros los jueves, y a veces vienen otras personas. Y les digo, el otro día hablando con Ruth, ya mi señora, estábamos hablando y le decía: yo oro
muchas veces y espero que pase algo en la vida de los Nicadi, por ejemplo. En la vida de esos chicos Jardín Esperanza, nosotros oramos los jueves a las 5 de la mañana y decimos, Señor, Cristian, ¿cuánto lo conoce a Cristian que solo está en clase cuna? Solo está en silla de ruedas, él no habla, ¿qué más? Se ríe nomás, ¿verdad? Ni habla, no camina, no se para. Y yo le decía eso a Ruth, le decía a mi señora, nosotros oramos a las 5 de la mañana y yo les motivo a la gente a orar y le digo, Señor, que ese chico el día de mañana pueda caminar, que ese chico aún pueda hablar, ese chico se pueda sanar del SIDA, ese chico, Señor, que tiene problemas de aprendizaje de Nicadi, Señor, pueda entender, pueda razonar, pueda manejarse solo, hacer ese milagro. Así oramos a las 5 de la mañana. Con ese espíritu le pedimos a Dios. Y ese chico Cristian viene y se está tratando con Esther. En la semana, no sé qué día viene. Y el viernes me parece que estábamos sentados ahí y me dice, Esther, te voy a contar algo. Porque yo le pedí a ella la lista de todos los chicos Nicadi, su patología y todo eso para orar por eso. Entonces, ese día yo casi no lloré ese día y cuando me contó Esther. Porque estábamos ahí sentados en la oficina, yo llegué, no sé de dónde llegamos, y me dice, ¿sabe que Cristian el otro día me dice, o ayer me dijo, cuando estábamos trabajando con él se paró? Y él no se mueve más que en silla de ruedas. Y lo que está haciendo con él, el Esther, dice, es un trabajo impresionante y dice que se paró el tipo. Entonces, a mí eso me dejó así como en las nubes, acá tenía algo así y me callé, salí afuera, bueno, no iba a salir adentro, salí, me fui a mi oficina, me senté ahí y lo único que le dije, Señor, gracias. Y yo digo nomás, tenemos que orar, no sé qué más. Y si no pasa eso, no pasa ese milagro, no pasa en él eso, entonces está todo bien. ¿Qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Estoy intentando yo, creyendo que Dios puede hacer más allá de lo que yo estoy imaginando. Y creo que va a pasar. Como siempre le digo a ustedes, cuando entra gente allá en la entrada, yo ya quiero ver que la gente, si tiene alguna enfermedad, algún problema, se sane ya. Esa es mi oración. Yo estoy doblando mi tiempo de oración, doblando mi tiempo de pedirle a Dios. Yo a veces salgo y estoy manejando y estoy orando a Dios. Yo decía, Señor, ¿sabe qué? Llená de tu gloria, llená de tu presencia en mi vida, mi espíritu, que invada tu espíritu, que todo haga las cosas conforme. Cuando yo ore por alguien, Señor, no tiene que ser igual esa persona. No tiene que quedar igual esa persona. Cuando oro por él, ya sea por liberación, por sanidad, por lo que sea, algo tiene que pasar en él. Así yo oro al Señor. Y ese día, y yo sigo orando, que Cristian, le digo al Señor que camine. Yo no digo que va a hablar, yo no estoy pidiendo que sea como voy yo, pero estoy pidiendo que por lo menos se maneje solo. No sabés cómo estoy orando. Entonces mi oración es que no falte, por ejemplo, recursos. Queremos hacer muchas cosas, que no falte recursos, que en el reino se tiene que extender, hay que hacer muchas cosas, pero que no falte nada. Pero para eso nosotros no es solo, mi gente, orar y leer la palabra, es tomar en cuenta, hacer lo que la palabra te dice, experimentar eso y ser parte de esa provisión. ¿Ves? Y no te estoy pidiendo, te estoy diciendo que Dios te tiene que confirmar aún en esas cosas qué es lo que vos vas a hacer. Hay que ser parte. Entonces la pregunta es, ¿cuántas cosas más Dios quiere hacer en nuestra comunidad? Hay muchas cosas más que Dios quiere hacer, pero hay que ser parte. Lo primero es, mi gente, prepárate, deja que Dios te prepare. Deja que Dios te prepare. Prepara tu corazón para recibir. Prepara tu corazón para darle tiempo a esa palabra hermosa que Dios tiene, para que empiece a fluir en vos. Entonces, ¿qué cosa más quiere Dios hacer en tu vida y en mi vida? Si vos te preguntas qué cosa más, y esto es una cuestión de decisión. ¿Qué más?
y no sé, entonces empezá a buscarle a Dios. Y no sé qué quiere Dios, y empezá a buscar, dale ese tiempo a la palabra, dale ese tiempo importante a Dios. ¿Sabes qué? Dios va a empezar a hacer y te va a mostrar y te va a confirmar cosas. ¿Qué más tenés que hacer vos? ¿Qué más tenés que desarrollar? ¿Ves? Entonces es tan importante esto y es cuestión de decidir de una manera consciente que Dios va a hacer en mí algo para beneficio de otras personas. Si Dios usa su palabra para que nosotros podamos entender y formarnos, te digo, yo creo que es un tiempo donde Dios tiene que hacer algo muy fuerte en todos nosotros, ¿sí o no? Pero es una decisión que vos tenés que tomar, que yo la tengo que tomar. ¿Para qué? Para que esto pueda funcionar y que Dios te confirme de una manera muy especial qué es lo que tenés que hacer. Esto no sucede por siento que esto, y está bien, puedes sentir también, está muy bien, pero es una cuestión no de emoción, no es cuestión de una semana, de un mes, de 2 meses, es cuestión de algo que dure como estilo de vida, el conocimiento a Dios y la confirmación de Dios para vos, a dónde, qué rumbo, qué hacer, cómo hacer. Ese proyecto que tenés, hoy es el momento, mañana es el momento, en un mes es el momento, no sé, pero que Dios tenga que hacer, Dios tenga que abrir y Dios tenga que mover, pero ¿sabes qué? Abrí tu corazón para que Dios te confirme a través de su palabra. Orá para eso, orá por eso. Y me parece que Dios nos va a llevar a otro nivel. Y me parece que Dios está pensando y está mirando y sus ojos están sobre cada uno de nosotros. Pero para eso hay que decidir conocerle de otra manera. ¿Está bien? Amén.